¿Qué pasaría si te dijera que existe un experimento prohibido capaz de revelar el verdadero secreto de la manifestación? Un descubrimiento que podría cambiar la manera en que percibes la realidad y darte acceso a un poder que ha sido ocultado por décadas. No estamos hablando de simples teorías o creencias esotéricas, sino de estudios científicos que podrían demostrar que la mente humana tiene la capacidad de influir en la materia y moldear el mundo físico. Jacobo Grinberg, un científico brillante y visionario, dedicó su vida a estudiar la conciencia y cómo ésta interactúa con la realidad. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir algo que iba más allá de la ciencia convencional, la posibilidad de que la realidad no sea más que una proyección de nuestra mente. Pero cuando estaba a punto de revelar sus hallazgos más importantes, desapareció sin dejar rastro. ¿Casualidad o silenciado por lo que estaba a punto de revelar? A lo largo de este video exploraremos los experimentos más impactantes de Grinberg, desde pruebas con chamanes capaces de alterar la percepción del tiempo hasta estudios sobre la telepatía cuántica y la reprogramación mental. Entenderás cómo algunas personas logran manifestar con facilidad, mientras otras parecen estancadas en su realidad, y descubrirás técnicas avanzadas que podrían permitirte acceder a la vida que realmente deseas. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que nos han enseñado, si crees que la realidad no es tan rígida como parece y que tienes más poder del que te han hecho creer, entonces quédate hasta el final. Lo que estás a punto de descubrir podría desafiar todo lo que pensabas sobre la vida y darte las herramientas para transformarla de una manera que jamás imaginaste. 1. El científico que desapareció después de desafiar la realidad, Jacobo Grinberg, no era un cientista común. Su trabajo iba más allá de la neurología tradicional, explorando los misterios de la conciencia y la capacidad de la mente para moldear la realidad. Su investigación desafiaba creencias establecidas, cuestionando si nuestra percepción es apenas un reflexo do mundo físico o si, en verdad, creamos la realidad a partir de nuestra conciencia. Este tipo de pensamiento no solo lo convirtió en un investigador excéntrico, sino también en alguien potencialmente peligroso para aquellos que controlan el conocimiento. No es de extrañar que, en 1994, desapareciera sin dejar rastro. ¿Fue un accidente, una fuga o lo silenciaron? Grinberg estudió a profundidad el fenómeno de la manifestación y cómo la mente humana puede influir en el mundo material. Se inspiró en culturas ancestrales y teorías cuánticas para demostrar que la realidad no es algo fijo, sino un campo moldeable por la conciencia. Sus experimentos sugerían que el pensamiento dirigido con intención podía alterar la materia, algo que hoy suena a ciencia ficción, pero que tenía bases en sus estudios sobre el campo neuronal. Si esto era cierto, ¿qué implicaciones tendría en nuestra vida diaria? ¿Hasta qué punto nuestras limitaciones son impuestas por nuestra propia mente? Uno de los aspectos más polémicos de su trabajo era la conexión entre sus descubrimientos y el secreto de la manifestación. Si su teoría era correcta, entonces la clave para transformar nuestra vida no estaría en el azar ni en circunstancias externas, sino en aprender a operar conscientemente en este campo neuronal. Imagina poder atraer oportunidades, dinero o salud simplemente alineando pensamiento y emoción de manera precisa. No es un concepto nuevo, pero Grinberg parecía tener la estructura científica para explicarlo. ¿Sería por esto que sus estudios fueron considerados una amenaza? El misterio de su desaparición no solo aumentó el aura de misticismo alrededor de sus investigaciones, sino que también dejó muchas preguntas sin respuesta. Si su trabajo se hubiera completado, ¿podríamos hoy tener una guía clara sobre cómo manipular la realidad con la mente? Mientras su legado sigue despertando interés, su teoría del campo de conciencia nos lleva a cuestionarnos si realmente tenemos el control de nuestra vida o si estamos atrapados en una ilusión impuesta. Pero, ¿qué pasaría si descubriéramos que la realidad es mucho más flexible de lo que imaginamos? 2. El campo de conciencia, el descubrimiento que podría cambiarlo todo. Jacobo Grinberg postuló que existe un campo neuronal interconectado que une todas las mentes y que este campo es el verdadero arquitecto de la realidad. No vemos el mundo como es, sino como nuestra mente lo construye a partir de este tejido invisible. Es como si viviéramos en una simulación mental donde cada percepción es una interpretación.
Esto explicaría por qué dos personas pueden experimentar el mismo evento de maneras completamente distintas. Pero si esto es cierto, ¿qué tanto podemos influir en esta construcción? La teoría del campo de conciencia sugiere que la mente no está confinada al cerebro, sino que se extiende a una red mayor de información. Según Greenberg, esto implicaría que nuestros pensamientos, emociones e intenciones interactúan con esta red, modificándola. Algo similar a cómo las ondas de radio se propagan por el aire sin ser vistas. De hecho, experimentos en neurociencia han demostrado que los cerebros de personas cercanas pueden sincronizarse sin que ellas sean conscientes de ello. ¿Podría esto ser la base científica de la intuición, la telepatía y la manifestación? Si nuestros pensamientos están constantemente influyendo en este campo, entonces también estamos dando forma a nuestra realidad sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces has sentido que todo sale mal justo cuando estás de mal humor? O al contrario, cuando tienes un día increíble, todo parece alinearse mágicamente. Esto podría no ser casualidad, sino el reflejo de cómo vibramos dentro de este campo. Greenberg creía que, al comprender este principio, podríamos aprender a dirigir nuestra energía para moldear activamente nuestra vida en lugar de reaccionar pasivamente a las circunstancias. 3. El experimento prohibido. ¿La mente puede crear la realidad? Uno de los rumores más impactantes sobre Jacobo Greenberg es que llevó a cabo un experimento secreto para probar si la mente podía alterar la realidad de manera instantánea. Se dice que reunió a un grupo de personas con alta capacidad de concentración y les pidió que visualizaran un objeto específico apareciendo en una habitación vacía. La idea era simple, pero revolucionaria. Si la conciencia tiene el poder de moldear el mundo físico, entonces algo debería manifestarse. ¿El resultado? Aunque no hay registros oficiales, algunos testimonios sugieren que ocurrieron fenómenos inexplicables, como destellos de luz y alteraciones en la percepción del tiempo. Este tipo de experimentos recuerdan a investigaciones en mecánica cuántica, donde la observación parece afectar el comportamiento de las partículas. Si esto es cierto a nivel subatómico, ¿por qué no podría serlo en la realidad cotidiana? Greenberg creía que la clave estaba en la intensidad de la intención y la coherencia entre pensamiento y emoción. De hecho, en algunas culturas antiguas ya se practicaban técnicas similares para atraer eventos específicos. Desde rituales chamánicos hasta la meditación profunda, la humanidad siempre ha intuido que el pensamiento tiene poder. ¿Pero hasta qué punto? Piensa en situaciones en las que todo parecía alinearse a tu favor justo después de una fuerte convicción de que algo ocurriría. ¿Casualidad o evidencia de que la mente interactúa con la realidad de formas que aún no comprendemos? Hoy en día, experimentos en psicología han demostrado que la expectativa influye en los resultados, desde el efecto placebo hasta la ley de la atracción. Pero Greenberg iba más allá. ¿Y si no se trata solo de percepción, sino de un impacto real en el mundo físico? 4. El efecto de la observación en la realidad, la conexión con la física cuántica. Uno de los experimentos más famosos en la historia de la ciencia es la prueba de la doble rendija, un experimento de mecánica cuántica que sugiere algo sorprendente. La simple observación puede cambiar el comportamiento de las partículas. En términos sencillos, cuando nadie está mirando, los electrones se comportan como ondas, pero al ser observados actúan como partículas sólidas. Esto desafía nuestra comprensión de la realidad y plantea una cuestión inquietante. Si la conciencia influye en el mundo cuántico, ¿hasta qué punto lo hace en nuestra vida cotidiana? Greenberg estudió este fenómeno y propuso que la conciencia humana no es solo un producto del cerebro, sino una fuerza activa que interactúa con el entorno. Su hipótesis era que el acto de observar y creer en una determinada realidad podría hacer que ésta se manifestara. Si esto es cierto, implicaría que nuestros pensamientos y emociones no son simples experiencias internas, sino ondas de energía que pueden afectar lo que nos rodea. ¿Alguna vez has sentido que las cosas fluyen mejor cuando estás en un estado mental positivo? Quizás esto no sea una coincidencia. 5. La experiencia con curadores chamánicos y la manipulación de la realidad. Jacobo Greenberg no solo se basó en teorías científicas para explorar la conciencia, sino que también estudió de cerca a los chamanes mexicanos, quienes afirmaban tener la capacidad de alterar la percepción del tiempo y el espacio. Durante sus investigaciones, convivió con curanderos que aseguraban poder sanar enfermedades,
desaparecer objetos e incluso modificar la realidad con su intención. Para la ciencia tradicional, esto parecía imposible, pero Greenberg buscaba entender si estas habilidades eran producto de una conexión con el campo neuronal que él mismo había teorizado. Uno de los casos más impactantes fue el de la chamana Pachita, una mujer que realizaba cirugías sin instrumentos médicos convencionales, supuestamente materializando órganos y tejidos con sus manos. Greenberg documentó estos eventos con detalle, describiendo cómo las personas eran operadas sin anestesia y salían caminando sin rastro de dolor. Si bien estos relatos pueden sonar inverosímiles, plantean una pregunta intrigante. ¿Y si la realidad es más flexible de lo que creemos y algunas personas han aprendido a manipularla a voluntad? Los estudios de Greenberg sugerían que la clave de estos fenómenos estaba en el acceso a un estado alterado de conciencia. Los chamanes no solo creían en lo que hacían, sino que lo vivían con total certeza, eliminando cualquier duda. Este nivel de convicción absoluta podría ser la pieza faltante en el rompecabezas de la manifestación. Después de todo, ¿cuántas veces queremos algo, pero al mismo tiempo dudamos de que sea posible? Si nuestra mente está dividida entre la creencia y la incredulidad, ¿cómo podría la realidad responder con claridad? Si estos curanderos realmente estaban alterando la materia con su intención, eso significaría que nuestra percepción del mundo físico es solo una capa superficial de algo mucho más profundo. Pero si la mente es capaz de conectar con esta matriz de la realidad, ¿hasta dónde llega su poder? ¿Podría ser posible comunicarse con otras personas sin necesidad de palabras, solo con la energía de la conciencia? 6. La telepatía cuántica y la comunicación sin palabras. Uno de los experimentos más fascinantes de Jacobo Greenberg exploraba la posibilidad de que dos mentes pudieran conectarse sin necesidad de comunicación verbal. Según sus estudios, la conciencia no estaba limitada por el cerebro, sino que era parte de un campo interconectado, lo que significaba que el pensamiento podía viajar a través de este tejido invisible. Para probarlo, llevó a cabo pruebas en las que dos personas eran colocadas en habitaciones separadas, sin ningún tipo de contacto físico. A una de ellas se le presentaban estímulos visuales o emocionales intensos, mientras que la otra debía reportar cualquier sensación espontánea. Los resultados fueron sorprendentes. Los participantes en distintas salas reportaban haber sentido cambios emocionales e imágenes mentales similares a las de su compañero, aunque no tenían forma de saber lo que estaba ocurriendo en la otra habitación. Esto sugería que, de alguna manera, la información estaba siendo transmitida sin necesidad de ondas electromagnéticas ni lenguaje. Si esto era cierto, implicaba que la telepatía no era un simple mito, sino una habilidad latente en la mente humana, bloqueada por la dependencia excesiva en los sentidos físicos y la lógica tradicional. Esta idea no es nueva. Muchas culturas antiguas han hablado de la capacidad de los seres humanos para comunicarse con la mente. Los monjes tibetanos, por ejemplo, practican técnicas de meditación que les permiten percibir los pensamientos y emociones de otros a distancia. Incluso en la vida cotidiana, todos hemos experimentado momentos en los que pensamos en alguien justo antes de recibir una llamada o mensaje de esa persona. ¿Es solo coincidencia o un vestigio de una habilidad que hemos olvidado? Si la conciencia realmente trasciende el tiempo y el espacio, eso abriría una puerta a posibilidades aún más asombrosas. Si podemos enviar información sin hablar, podríamos también influir en la realidad misma a través de esta conexión cuántica. ¿Y si todo lo que vemos y experimentamos es en realidad una proyección de nuestra mente en un campo mayor? Aquí es donde Greenberg planteó una de sus hipótesis más radicales, la idea de que vivimos dentro de una ilusión mental. 7. La matriz de la realidad. ¿Vivimos dentro de una ilusión mental? Jacobo Greenberg creía que la realidad que experimentamos no es más que una proyección de nuestra mente, un holograma construido por la conciencia. Su teoría planteaba que no percibimos el mundo tal como es, sino como nuestro cerebro lo interpreta. Esto significa que lo que creemos sólido y real es, en el fondo, información moldeada por nuestra percepción. Y si todo lo que vemos es solo una versión limitada de una realidad mucho más amplia. Si esto es cierto, entonces nuestra vida no está determinada por factores externos, sino por cómo configuramos nuestra mente. Esta idea recuerda a las enseñanzas de muchas tradiciones espirituales.
En el hinduismo, por ejemplo, existe el concepto de Maya, la ilusión de la realidad, que impide a las personas ver la verdad última de la existencia. De forma similar, la física cuántica sugiere que la materia no es algo fijo, sino que existe en un estado de posibilidad hasta que es observada. Si unimos estos conceptos, la conclusión es impactante. La realidad no es absoluta, sino que se crea a medida que interactuamos con ella. En otras palabras, podríamos estar diseñando nuestra vida sin darnos cuenta. Imagina que tu mente es como una computadora y que cada pensamiento, emoción y creencia que tienes es una línea de código que moldea el mundo que experimentas. Si tienes creencias de escasez, es probable que siempre encuentres obstáculos financieros. Si crees que el amor es difícil, atraerás relaciones problemáticas. Pero si cambiaras ese código interno, ¿podrías alterar la realidad externa? Esta es la gran pregunta que Greenberg intentaba responder con sus experimentos. Si realmente vivimos en una matriz mental, entonces aprender a programarla nos daría la capacidad de transformar cualquier aspecto de nuestra vida. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? Existe un método para reconfigurar la mente y acelerar la manifestación de lo que queremos. Aquí es donde entramos en el fascinante campo de la reprogramación mental, una de las áreas más intrigantes de la investigación de Greenberg. 8. La reprogramación mental y la manifestación acelerada. Si la realidad es una proyección de la mente, como proponía Greenberg, entonces la clave para cambiar la vida no está en el mundo externo, sino en la forma en que pensamos y sentimos. La reprogramación mental consiste en modificar las creencias que gobiernan nuestra percepción y, por lo tanto, nuestra experiencia. Piensa en tu mente como un software. Si sigues ejecutando los mismos patrones de pensamiento una y otra vez, obtendrás los mismos resultados. Pero si cambias el código interno, todo puede transformarse. Y si el único obstáculo entre tú y la vida que deseas es la forma en que percibes la realidad. Greenberg sugería que nuestra mente opera en diferentes frecuencias y que, al ajustarlas, podríamos acceder a estados de conciencia más elevados. Estudios sobre neuroplasticidad han demostrado que el cerebro es capaz de cambiar y adaptarse a nuevos patrones, lo que significa que no estamos condenados a vivir según creencias limitantes. Técnicas como la visualización, la autosugestión y la meditación pueden reconfigurar nuestra percepción del mundo. ¿Por qué algunas personas parecen tener éxito con facilidad mientras otras luchan constantemente? La diferencia podría estar en la programación mental que llevan dentro. Un experimento fascinante en este campo es el de la cámara de privación sensorial, donde se ha observado que en ausencia de estímulos externos, la mente empieza a generar realidades propias. Esto sugiere que el entorno es secundario y que lo que realmente moldea nuestra experiencia es la estructura interna de nuestros pensamientos. Si aplicamos esto a la vida diaria, podemos entender por qué cambiar la mentalidad puede ser más poderoso que cualquier esfuerzo físico o acción externa. ¿Cuántas veces has intentado lograr algo sin éxito, simplemente porque, en el fondo, no creías que era posible? Si queremos acelerar la manifestación de nuestros deseos, necesitamos aprender a alinear pensamiento, emoción y acción en una misma dirección. No se trata solo de querer algo, sino de sentirlo como una realidad inevitable. Pero hay un aspecto aún más avanzado en este proceso, la capacidad de acceder a una realidad antes de que ocurra. ¿Es posible entrenar la mente para vivir en un estado donde los deseos ya se han cumplido, atrayéndolos con mayor rapidez? Greenberg creía que sí, y sus investigaciones nos llevan a descubrir cómo hacerlo. 9. El secreto de la manifestación. Acceder a la realidad antes de que suceda. Jacobo Greenberg estaba convencido de que la mente no solo percibe la realidad, sino que también la crea en función de nuestras creencias y emociones más profundas. Pero hay un detalle crucial. La manifestación no ocurre cuando simplemente deseamos algo, sino cuando logramos sentirlo como si ya fuera real. Este es el verdadero secreto de la manifestación. La ciencia ha demostrado que el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con intensidad. Si logramos entrenarnos para vivir mental y emocionalmente en la realidad que deseamos antes de que se materialice, ¿podríamos acelerar su llegada? Piensa en los atletas olímpicos. Muchos de ellos practican la visualización antes de una competencia, sintiendo cada detalle del éxito antes de que ocurra.
Estudios han demostrado que los músculos responden incluso cuando la acción solo se imagina con precisión. Este principio puede aplicarse a cualquier área de la vida. Si actúas, piensas y sientes como si ya vivieras en la realidad que deseas, empiezas a emitir una señal coherente al campo cuántico. Pero aquí está la trampa. No se trata solo de pretender, sino de generar una emoción auténtica de certeza absoluta. Greenberg sugirió que la clave está en la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Si alguien desea abundancia, pero en su interior siente miedo o escasez, la vibración dominante seguirá atrayendo más de lo mismo. Por eso muchas personas intentan técnicas de manifestación sin éxito. No logran alinear sus emociones con lo que quieren. Para romper este ciclo, es fundamental entrenar la mente para experimentar una realidad antes de que ésta ocurra, algo que puede lograrse con prácticas de meditación profunda y autoobservación consciente. Cuando logramos entrar en este estado de alineación total, el proceso de manifestación se vuelve casi automático. Sin embargo, hay un obstáculo que impide que la mayoría de las personas alcancen este nivel: el ruido mental constante. La mente está saturada de pensamientos contradictorios y distracciones que bloquean el proceso de creación consciente. Greenberg entendió que el silencio mental no es solo una práctica espiritual, sino una herramienta clave para moldear la realidad con precisión. Pero, ¿cómo podemos alcanzar este estado de quietud para manifestar con más poder? 10. La importancia del silencio mental para crear la realidad deseada. Jacobo Greenberg descubrió que uno de los mayores obstáculos para manifestar conscientemente la realidad es el ruido mental. Nuestra mente está constantemente procesando pensamientos automáticos, preocupaciones y dudas que sabotean la alineación con lo que realmente queremos. Si el universo responde a nuestra vibración interna, pero nuestra mente está dividida entre el deseo y la incertidumbre, el resultado será caótico. Aquí es donde entra la importancia del silencio mental. Aprender a reducir la actividad mental innecesaria para enfocar nuestra energía en lo que realmente queremos atraer. En sus investigaciones, Greenberg estudió cómo el subconsciente influye en nuestra percepción de la realidad. La mayoría de nuestras creencias y patrones de pensamiento se encuentran en un nivel profundo de la mente, fuera de nuestro control consciente. Esto significa que, aunque intentemos manifestar algo con intención, si nuestras creencias subconscientes están en conflicto, la manifestación no ocurrirá. Técnicas como la meditación, la respiración profunda y la observación de pensamientos ayudan a reducir el ruido mental y reprogramar la mente en una dirección clara. Un ejemplo interesante de esto es la práctica de los monjes budistas, quienes logran estados de conciencia elevados al entrenar la mente para enfocarse en el presente. Cuando se alcanza un estado de silencio mental profundo, el campo de conciencia se expande, permitiendo un acceso más claro a la intuición y a la creación consciente. En la vida cotidiana, esto puede traducirse en una mayor claridad para tomar decisiones, una mejor capacidad para atraer oportunidades y una conexión más fuerte con la realidad que queremos manifestar. Pero aquí surge una pregunta. Si es tan importante el silencio mental, ¿por qué el mundo moderno nos bombardea constantemente con distracciones? Tal vez la respuesta esté en el propio sistema en el que vivimos. ¿Qué pasaría si descubriéramos que el ruido mental no es solo un problema personal, sino una estrategia que impide a las personas tomar el control de su realidad? Aquí es donde la historia de Greenberg toma un giro inquietante. Su desaparición y la posibilidad de que su trabajo representara una amenaza para quienes controlan el conocimiento. 11. El peligro del experimento. ¿Por qué este descubrimiento podría amenazar al sistema? La desaparición de Jacobo Greenberg en 1994 sigue siendo un misterio sin resolver. Un científico con una carrera en ascenso, estudios revolucionarios y un enfoque radical sobre la conciencia, y de repente desaparece sin dejar rastro. Muchas teorías han surgido sobre lo que pudo haber ocurrido. ¿Descubrió algo que no debía? ¿Su trabajo representaba una amenaza para quienes controlan la percepción de la realidad? ¿O simplemente fue víctima de un destino trágico que nada tenía que ver con su investigación? Lo cierto es que su teoría desafiaba la estructura misma de la sociedad. Si la mente puede alterar la realidad, si las creencias determinan lo que experimentamos y si el mundo externo es solo un reflejo de nuestra conciencia,
entonces el poder sobre nuestras vidas no está en manos de gobiernos, religiones o instituciones, sino en cada individuo. Imagina qué pasaría si la mayoría de las personas entendieran esto y aprendieran a usarlo a su favor. ¿Seguirían existiendo sistemas de control basados en el miedo y la escasez? A lo largo de la historia, el conocimiento ha sido cuidadosamente administrado. Ideas que podrían empoderar a la humanidad han sido suprimidas, ridiculizadas o desacreditadas. Desde Nikola Tesla y sus estudios sobre energía libre hasta científicos cuánticos cuyos hallazgos contradicen la visión mecanicista del mundo, siempre ha existido una barrera para que ciertos descubrimientos lleguen al público general. Greenberg estaba cruzando una línea peligrosa, llevando la ciencia a un territorio donde la conciencia y la realidad se fusionaban en una sola ecuación. Si su desaparición tuvo algo que ver con su trabajo, entonces su mensaje se vuelve aún más relevante. ¿Qué tan poderosos somos realmente? ¿Qué pasaría si en lugar de sentirnos atrapados en una vida predeterminada, tomáramos el control de nuestro destino con total conciencia? Y lo más importante, ¿por qué algunas personas logran manifestar sus deseos con facilidad, mientras otras parecen estancadas, sin importar cuánto se esfuercen? La respuesta puede estar en un principio fundamental que Greenberg estudió: el poder de la intención. 12. El poder de la intención. ¿Por qué algunas personas manifiestan más rápido que otras? Jacobo Greenberg comprendió que la manifestación no es solo cuestión de desear algo, sino de estar completamente alineado con ese deseo. La clave está en la intención. Muchas personas pasan la vida queriendo cosas sin realmente creer en ellas o sin comprometerse emocionalmente con su realización. La intención no es solo un pensamiento pasajero, es una energía dirigida con absoluta convicción. Cuando alguien está en este estado, la realidad responde de manera sorprendente. Pero, ¿qué hace que algunas personas logren manifestar con facilidad mientras otras se quedan atrapadas en el intento? La diferencia radica en la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Si alguien dice que quiere abundancia, pero en su interior siente miedo, duda o escasez, su vibración estará dividida. El universo no responde a palabras ni deseos superficiales, sino a la energía que emitimos de manera constante. Esto explica por qué algunas personas intentan atraer algo durante años sin éxito. No logran alinear su estado interno con lo que desean. La manifestación ocurre cuando la intención es tan fuerte que la realidad no tiene más opción que ajustarse a ella. Un ejemplo claro de esto es el de los empresarios exitosos que, desde el principio, actúan como si su éxito fuera inevitable. No esperan pruebas externas para creer en su visión. Primero creen, y luego la realidad se ajusta. De manera similar, los grandes atletas no entrenan con la duda de si podrán ganar, sino con la certeza de que ya son campeones. Esta mentalidad de certeza es la diferencia entre quien manifiesta rápido y quien se frustra esperando resultados. Pero hay un factor más en juego: la forma en que percibimos nuestra propia identidad. Si nuestra autoimagen no está alineada con lo que queremos, sabotearemos el proceso de manifestación sin darnos cuenta. Aquí es donde entra en juego una prueba fascinante que Greenberg exploró: el impacto del espejo en la mente. ¿Podría un simple reflejo revelar la clave de cómo creamos nuestra realidad? 13. El test del espejo. Un método para comprobar que la mente crea la realidad. Jacobo Greenberg exploró cómo la autoimagen influye en la manifestación de la realidad. Según sus estudios, el reflejo en el espejo no es solo una imagen, sino una representación simbólica de nuestras creencias internas. Lo que vemos en él es más que nuestro rostro. Es la identidad que aceptamos sobre nosotros mismos. Si alguien se ve y piensa, soy pobre, soy desafortunado, soy invisible, esa percepción se refuerza y se proyecta en su vida diaria. Pero, ¿y si cambiamos esa percepción de manera consciente? Greenberg proponía un experimento simple pero poderoso: observarse en el espejo y, en lugar de ver lo que la mente ha condicionado, empezar a proyectar la imagen de quien realmente se quiere ser. No se trata solo de afirmaciones vacías, sino de un proceso de identificación profunda. Si el cerebro no distingue entre una experiencia real y una imaginada con intensidad, entonces verse como la persona que ya tiene la vida deseada puede reconfigurar la mente para atraer esa realidad. ¿Qué pasaría si empezáramos a vernos como la mejor versión de nosotros mismos? Experimentos en psicología
han demostrado que la percepción propia influye en la manera en que los demás nos tratan y en las oportunidades que atraemos. Un estudio de la Universidad de Stanford mostró que cuando las personas creen que son carismáticas, comienzan a actuar de manera más segura, lo que genera respuestas más positivas en su entorno. Esto prueba que la realidad externa no es fija, sino que se adapta a la identidad interna de cada persona. Si nuestra autoimagen cambia, la realidad se ajusta. Este test del espejo no es solo un ejercicio simbólico, sino una herramienta para entrenar la mente en la manifestación consciente. La imagen que proyectamos define lo que atraemos, y si podemos cambiar esa imagen interna, podemos cambiar nuestra vida. Pero, ¿existe un código específico para manifestar cualquier cosa? Greenberg creía que sí, y sus estudios lo llevaron a descubrir principios avanzados que explicaban cómo acceder al poder absoluto de la mente. 14. El código de la manifestación. Lo que necesitamos saber para acceder al poder de la mente. Jacobo Greenberg buscaba descifrar un patrón universal en la manifestación, una especie de código que pudiera aplicarse conscientemente para crear cualquier realidad. Sus estudios lo llevaron a identificar principios clave: la claridad de intención, la alineación emocional, la eliminación de dudas y la acción inspirada. La mayoría de las personas fallan en la manifestación porque desean algo, pero al mismo tiempo se contradicen internamente con pensamientos de miedo, escasez o incredulidad. Para que el código funcione, la mente debe operar en total coherencia. Uno de los pilares de este proceso es la visualización avanzada, una técnica en la que no solo se imagina el deseo cumplido, sino que se experimenta con todos los sentidos. Greenberg sugería que la clave está en sumergirse en la experiencia mental hasta que el cerebro la registre como real. Esto es lo que hacen los atletas de élite y los grandes visionarios. Sienten el éxito antes de verlo materializado. Un estudio de la Universidad de Harvard mostró que quienes practican mentalmente una habilidad pueden mejorar casi tanto como aquellos que la practican físicamente. La mente, cuando se programa correctamente, no diferencia entre lo real y lo intensamente imaginado. Otro factor clave en el código de la manifestación es la rendición. Parece contradictorio, pero aferrarse demasiado a un deseo genera ansiedad y resistencia. Greenberg encontró que las personas que logran manifestar rápido no solo desean algo, sino que lo sueltan con la certeza de que ya es suyo. Esto se debe a que el apego a un resultado suele estar basado en la escasez, lo que genera una vibración contraria a la abundancia. Quienes dominan este principio confían en el proceso sin desesperación, permitiendo que la realidad se reconfigure de forma natural. Pero la gran revelación de Greenberg no era solo cómo manifestar cosas específicas, sino comprender la estructura de la realidad misma. Si todo lo que experimentamos es una proyección de la conciencia, entonces el universo entero responde a nuestra vibración interna. Podría ser que el secreto final de la manifestación no sea atraer algo externo, sino aprender a emitir la frecuencia correcta para que el mundo se alinee con nosotros. 15. La gran revelación. El universo responde a tu vibración interna. Jacobo Greenberg llegó a una conclusión sorprendente. La realidad no es algo externo que simplemente nos sucede, sino un reflejo de nuestra vibración interna. Esto significa que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos en términos energéticos. Si alguien vive en una frecuencia de miedo y escasez, atraerá más de lo mismo. Pero si logra alinearse con la energía de la abundancia, la vida le responderá con oportunidades y experiencias que coincidan con esa vibración. En otras palabras, la realidad no es más que un eco de nuestro estado interno. Este principio puede verse en la vida cotidiana. Seguro has notado que hay personas que parecen tener suerte constantemente, mientras que otras luchan sin cesar sin obtener resultados. No es coincidencia. Quienes han logrado manifestar sus deseos han aprendido a mantener una vibración coherente con lo que quieren. Por ejemplo, alguien que busca éxito financiero pero internamente siente culpa o temor al dinero, enviará señales contradictorias al universo. Su realidad reflejará ese desorden interno, bloqueando el flujo de prosperidad. La buena noticia es que la vibración interna puede cambiarse. A través de la observación consciente de los pensamientos, la regulación emocional y la práctica de la gratitud, es posible modificar la frecuencia energética. Greenberg
creía que el universo funciona como un campo de información infinita y que cada persona tiene la capacidad de sintonizar con la realidad que desea vivir. No es magia ni superstición, sino el resultado de una mente entrenada para operar en armonía con el campo de conciencia. Este no es un tema que debamos tomar a la ligera. Hay fuerzas que han intentado mantener este conocimiento oculto, pero hoy tienes acceso a él. Si sientes que este mensaje resuena contigo, no dejes que se pierda en la rutina diaria. Practica lo aprendido, experimenta con tu mente y observa los resultados. Y si quieres seguir descubriendo más sobre estos temas y aprender técnicas aún más avanzadas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los secretos que pueden cambiar tu vida.